Hola, buenas noches. Somos Chile País de Poetas, desde este agradable rincón que compartimos como equipo con Elba David y con Cristian Oyarzo. Hoy nuestra invitada es una mujer argentina, poeta, cantante, con un amplio currículum del que ella nos va a contar. Comprometida, con muchas convicciones en su poesía y en su canto, lo deja ver Delicia Lili Valdés. ¿Cómo estás, Delicia? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, María Loreto? Gracias por esta oportunidad de comunicarme con ustedes y por ende con tanta gente inimaginable. Acá todo bien, por decirte de la circunstancia que estoy viviendo en este momento, es una noche hermosa, un poco cálida como me gusta a mí. Todo bien, gracias. Qué bueno. Delicia, bienvenida a nuestro programa Palabra de Poeta. Es un agrado y un honor tenerte por todo lo que hemos visto de tu vida y tu participación en todas las tertulias internacionales. Así que bienvenida a Palabra de Poeta. Gracias, Elba, gracias. Sí, por ahí tengo algunas intervenciones. Bueno, creo que esta forma virtual está reemplazando bastante bien a esa vida anterior, donde he hecho tantos viajes por toda la Argentina y varios países que están cerca, ¿no? Como Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Uruguay, México, hasta México llegué. Bueno, y de ahí se me ha acabado la visa de turismo. Pero bueno, todo muy lindo, hermoso, extrañando todo eso, pero contenta de que lo esencial que es la comunicación continúa. Qué bien, bueno. Delicia. Sí. Hoy día voy a estar en off porque mi computador no reconoce la cámara. Así que, Silva, Bueno. tú inicia con las Bueno, palabras. Delicia, tú sabes que, no sé si has visto el programa, pero yo voy a partir que nos hable de una ciudad, como es San Pedro de Jujuy. ¿Qué nos puedes decir de San Pedro de Jujuy? Porque hay mucha gente que te va a escuchar. Bueno, San Pedro es mi cuna. San Pedro es una de las provincias más importantes, perdón, departamentos más importantes de la provincia de Jujuy. Está a 60 kilómetros de la capital de Jujuy, pero la distancia espacial, digamos, no es tan importante como podemos marcar la distancia que hay entre las características originarias que hay en Jujuy. En Jujuy nosotros tenemos 4 regiones muy importantes que son Puna, Quebrada, Valle y Yungas, a pesar de que Jujuy es tan pequeñito. Y el mundo, Chile, Bolivia, la misma Argentina y muchos países del mundo, conocen a Jujuy por la Quebrada, por la Puna. Y sin embargo, Jujuy también es valle y también es yunga, y yo pertenezco más a las yungas que a las partes más altas y frías de la provincia. Para los que Entonces no puedo conocen, decirte ¿qué es lo que es que, la yunga? ¿Qué es lo que es la yunga? claro, las yungas. Y bueno, las yungas se caracterizan por su clima, por su posición geográfica. Por las yungas pasa el trópico de Capricornio, que se llama Capricornio al sur. Sí. Y este hecho, la incidencia prácticamente perpendicular de los rayos del sol, especialmente en la época de verano, le dan la característica de clima selvático. Entonces acá en esta zona se desarrolla tanto la fauna como la flora, con las características más bien de la selva que de la Puna y Quebrada. Y los mismos grupos originarios, de donde yo soy descendiente, son también distintos. Acá, para esta zona de San Pedro, tenemos, como está en el medio, porque más allá, más cerca de lo que vendría a ser toda la influencia de los ríos, porque en la geografía
tienen mucho que ver las montañas y los ríos, todos lo sabemos. Si no, Claro que veamos sí. lo que es la cordillera, la columna vertebral de Chile, ¿no? Ujú. Y la característica de las razas originarias de esta zona de valle y yungas es la gente nómade que vive a las orillas de los ríos de lo originario. Ahora, bueno, con todo este avance de la cultura, las invasiones extranjeras, el advenimiento del positivismo con sus adelantos científicos, y más precisamente hablar de los ingenios que han venido a instalarse acá en América Central y América del Sur. Y justamente nosotros acá en las Yungas tenemos el ingenio que fue el más grande del mundo y que continúa siendo uno de los más importantes del mundo, que es el ingenio Ledesma. Entonces, esa característica marca una gran diferencia de costumbres, tradiciones, idiosincrasias entre las mismas comunidades de la provincia de Jujuy. Así que mi San Pedro es la confluencia, al estar en el medio de toda esa influencia de la idiosincrasia de los collas, digamos, del colla Sí. andino, que se mezcla a raíz de los ingenios con el indo-guaraní, porque ambas razas han sido el sustento y la base del funcionamiento de estos ingenios, que ya sabemos toda la historia de la explotación, el maltrato a la gente, Sí. y incluso las Es sublevaciones de los pueblos indígenas. Es toda una indígena. historia, ¿no? Que no Muy está interesante y todavía muy rica, ¿no? tan escrita, ¿no? Es virginal la historia. Si conocemos cómo actualmente viven los familiares, que ya se están, bueno, extinguiendo, de la gente que ha participado en los llamados malones, que son los ataques de los indios a las autoridades de los ingenios, ¿no? Así que hay mucha historia sin contar, mucha historia que se conoce solamente en forma tradicional, y falta mucha investigación, y bueno, hay que moverse para escribir sobre esto, que son temas que el mundo Es debe muy conocer, interesante, y Delicia, muy que rica sí, la cultura, ¿eh? Que se vive en sí. esa zona y las Ahí, tradiciones. Así que este es mi San Pedro. Y una característica que no quiero dejar pasar por alto de San Pedro es que nosotros heredamos mucho de las comunidades indo-guaraníes, que como son nómades, son alegres, porque van buscando el lugar donde hay producción. Y acá, al ser una zona tan productiva, pero tan productiva, que en mi época de niñez había un parque donde íbamos a comer el postre, y ahí teníamos guayabas, mandarinas, naranjas, pomelos, caña de azúcar, membrillo, manzanas, bananas, parrales de todos los tipos, todo gratis. oh, qué Hay una Era maravilla el un clima, ¿cómo paraíso, se un da? paraíso. ¿No te Y se parece, sigue Loreto? llamando Parque Providencia, se sigue Qué llamando Parque maravilla. Providencia, pero bueno, todavía se conserva el mango que la gente come, y gracias a Dios que Sí, la gente es educada porque no lo depreda, ¿no? Lo saca cuando tiene que sacar. Hay algo, ha quedado algo de eso, pero no es la maravilla que era cuando éramos niños. Estoy hablando de las décadas del 60, 70 incluso, en oye, que era tan esa virginal todo tradición, eso. eso que estás hablando de la fruta, ¿todavía se mantiene o ya no? De cuando Sí, tú eras sí, niña. hay. No, hay todavía, hay en muchos lugares plantas de mangos, plantas de, claro, la civilización y todo esto de que empiezan a prohibir en la municipalidad, de que se tengan árboles, que se tengan animales, plantas, ha ido como cercenando esa costumbre, pero todavía hay muchas familias tradicionales que tienen todos esos frutos en sus fondos, ¿no? Nosotros hemos perdido eso hace más o menos unos 20 años, en el fondo de mi casa, que era bastante grande y bastante moderna la casa, porque es un barrio residencial, pero con las Ya, costumbres nuestras. En el fondo teníamos perfecto. la mitad parral y la otra mitad teníamos membrillo, naranjo,
tomatillo, tomate, unas bananos, increíble, pero Un teníamos huerto bananos. riquísimo el Sí, huerto. Qué ganas de sí, bueno, De dibujar la arena. se ha perdido. qué Se ha ganas de perdido porque la dibujar gente que iba a vivir ese ahí después, huerto, qué ganas de dibujarlo, sí, de pintarlo, sí, de conocerlo, por supuesto. Delicia, un clima ahí muy generoso. Sí, estaba esto, diciendo que es un clima muy generoso que hace al carácter de las personas, porque no hay mezquindad, más bien sobra y hay que regalar. Distinto de la puna y la quebrada, donde es mezquina la naturaleza. Incluso las frutas son chiquititas, cuesta que sembrar, cuesta Producirlo. mantener. La gente es más previsora, se queda en un solo lugar, cuida. Tan diferente a la idiosincrasia de la gente de acá de las yungas, ¿no? Entonces, eso es ese carácter alegre, digamos, y ese vivir al día, es como que se mantiene. Por eso San Pedro se caracteriza por las fiestas. Acá todo es fiesta, todo es, y bueno, y la música característica de acá es el pim-pim, diferente del de allá, que son los taquirari, los bailecitos, los carnavalitos. Acá tenemos el pim-pim, que es una música muy alegre, y bueno, que la baila todo el mundo, ¿no? Hasta los que no son originales. Ese es mi San ah, Pedro. Hagamos mi Loreto te San va a Pedro. decir. oye, Deli, tiene que haber muchas costumbres ancestrales, ¿cierto? De estos pueblos originarios de que tú hablas, porque hay como una mezcla, dices tú, entre los guaraní Sí, y los y coya. los coyandinos, exacto. Y tú me Es una decías que mezcla. que tú te sentías identificada con alguno de estos pueblos. ¿Eres Claro, con por... los dos, porque yo tengo de los dos, pero me he Ah, criado acá. Mi clima es acá. Incluso he llegado a descubrir de que tengo, porque yo no reconozco a mis ancestros indo-guaraní o chaguanco, como le llamamos acá. No los reconozco porque los busco en mis abuelos, en mis tíos, y no los encuentro, son todos poyandinos. Sin Mira. embargo, hay muchas historias mías que me llevan a reconocerme en mi origen indo-guaraní. Muchísimo, en mis ah, rasgos, mi piel, el pelo, bueno, todas esas cosas. Y aparte mi manera de ser y el sustrato que llevo, que sale en los momentos más críticos, es impresionante lo que es la fuerza, digamos, de la sangre, ¿no? De la raza. Sale y es literatura. y tú te consideras folclorista, recolectora de Sí, tradiciones? sí, porque todo eso yo voy investigando, voy escribiendo y lo voy enseñando, trato de difundirlo en las escuelas, en los grupos donde me invitan, en el mismo San Salvador, donde es prácticamente cerrado, porque por ejemplo, cuando yo quiero hablar de esto, de mi raza, digamos, también de la otra parte de mi raza, porque yo llevo de las dos corrientes, me dicen, no, porque la gente quiere, los turistas quieren escuchar los carnavalitos, quieren escuchar las cuecas de acá, y bueno, y yo, como yo tengo a los dos, no me hago problema, pero yo siento una deuda, siento que yo misma debo sacar, al poner sobre el tapete, que también en Jujuy somos de otras razas, no es la única. Está el indo-guaraní y son otros bailes, otras costumbres. Y bueno, es una mezcla. ¿Hay alguna lengua que se mantenga entre las personas del Sí, lugar? hay ¿Qué lengua comunidades tienen? que es la guaraní, la aba guaraní, la más conocida acá es la aba guaraní, y hay muchas comunidades separadas, ¿no? De mocovíes, incluso llega hasta el Toba, que no es de acá, originaria de acá, sino de Salta. Bueno, en realidad cuando hablamos de provincia, ni qué mencionar, porque acá todo es una corriente. Todo esto de Jujuy, Salta, de otras provincias, lo ponen las divisiones políticas y digamos, las corrientes modernas. Pero todos sabemos que acá era toda una sola, es como hablar de mapuches, como hablar de onas, como hablar de calchaquíes, ¿no? No podemos decir, bueno, el calchaquí es puramente cordobés o tucumano, no.
Esas divisiones son unas líneas nada más, son imaginarias. Es Acá un hay territorio más corrientes, amplio. Mm. claro, hay corrientes y eso debe ser respetado. Si yo te digo, ¿qué significa para ti ramaleras? ¿Qué es lo que es ramaleras? Ajá. Ramaletras. Bueno, Ramaletras una instancia, ¿Ya? es un cúmulo de actividades que son muy importantes, no solamente en mi vida, no porque lo haya creado, sino porque es un deseo de muchos sanpedreños, una voz, algún grito, alguna incidencia, alguna influencia en la capital, porque la mayoría ha visto de lo que es el centralismo, ¿no? La mayoría de la gente del interior, al menor desprecio o mala actitud de la gente de la capital, ya no nos vamos, no lo soportamos y nos quedamos siempre en el mismo lugar. Y la forma de trascender es romper paradigmas, romper el molde y salir, que creo que es lo que yo hago y hace mucha gente, despojarse de los prejuicios y decir, no me importa lo que me digan, si es un insulto, una mala mirada, una desconfianza, yo voy con mi verdad, voy y me impongo. Y gracias a Dios, bueno, me llevó muchos años, por lo menos 5 años, imponerme con mi música en medio del círculo de la música de los puneños. Y bueno, me hice aceptar a fuerza de insistencia, ¿no? Y de demostrarles de que existimos y queremos ser. Y creo Orgulloso que de lo que somos, claro. sí, sí, yo tengo mucho orgullo. Por ahí en mi familia mucha gente me dice, pero vos sos una fanática, pero si yo no quiero ser originario, yo soy argentino. Sí, pero argentino es una cosa impuesta, le digo. Es importante ser argentino y defender la patria, pero más importante es defender el origen, porque si defendiéramos el origen no existirían tantos atropellos a los pueblos originarios, que Claro no es que una sí. cuestión de hablar de siglos atrás ni del año pasado, es hablar de hoy, la actualidad, cómo en este momento los pueblos originarios son desplazados en pos de una supuesta civilización y adelanto, progreso. Yo también soy progresista, pero no tiene que ser a costilla de los más débiles. Tiene que ser inversiones pensadas, inversiones donde no se perjudique a nadie por y no beneficiar a un grupo privilegiado. Acá el único privilegiado es el ser humano. Absolutamente. Y bueno, eso es difícil de entender. Ustedes lo deben comprender y saber porque en todos lugares hay pueblos originarios, ¿no? Sí, y así debiera ser, exacto. Delicia, yo te quiero preguntar sin que necesariamente me tengas que decir tu edad, pero ¿a qué edad empezaste con esto de la música y la poesía? ¿Cuándo fue que irremontable. eso? ¿En qué momento de tu vida te sopló al oído el diablito este de las letras? Bueno, yo desde que me reconozco siempre he cantado y siempre la gente que me ha escuchado, mis padres, mis hermanos, me veían en mí una cosa como más allá. O sea, la visión que yo tenía de las cosas no era común, digamos, en el infantil. Y yo, por supuesto, que no me daba cuenta nada de eso. No, para mí era todo tan natural como cualquier niño. Creo que siempre he cantado, compuesto, y antes de aprender a escribir, y bueno, y cuando aprendí a escribir, ya tengo algo, no sé si es una cualidad o un don, que tengo mucha certeza en cómo se escribe. Y, por ejemplo, yo iba a primer grado, y las maestras de los últimos grados me llevaban para que yo escribiera delante de los más grandes, cómo no cometía errores cuando era una niña de primer grado.
Y yo me acuerdo que lloraba y escribía con la mano mojada del llanto y la tiza, la pizarra, porque lógicamente que me daba vergüenza. Me daba vergüenza que escriben así. Y bueno, siempre he tenido una buena ortografía y un buen oído, digamos, para detectar el mal sonido de la palabra o de la música y corregirlo. Y bueno, creo que eso es algo innato. Y bueno, ya cuando empecé a escribir, también empecé a escribir mis versos y desde muy niña he escrito sobre un tema que me era prohibido, que era acerca de una mujer que murió, bueno, que le pasó de todo, la secuestraron, la violaron y luego un hombre se la estaba comiendo, o sea, había antropofagia. Y bueno, cuando mi abuela contaba estos temas, yo era muy niña, yo pensaba que era un cuento así como cualquier otro de esto de Hansel y Gretel, que la bruja buscan dos chiquitos para hervirlos en una olla, bueno, lo hacen engordar, bueno, todas esas cosas que uno los ve como entre la fantasía y el horror. Yo lo veía así, pero muy niña, no tendría ni 10 años, cuando descubrí que era un caso real, porque encontré entre los periódicos, revistas, la bibliografía que tenía mi abuela, encontré que era algo real, porque estaban las fotos, el diario, las fechas. Y bueno, ha sido para mí muy horroroso descubrir que era verdad, y a partir de esa edad empecé a hacer canciones muy tristes, letanías, que contaban esta historia horrorosa. Y bueno, eran prohibidas porque me decían, la almita te va a llevar. Y como yo era obediente, he dejado de compartir, pero en mi interior seguía con mi temática, y seguí escribiendo sobre esta señora. Y ya en adulta, cuando digo adulta, ahora yo tengo 65 años cumplidos. Ya en adulta, hace muy poco, en 2014, por ahí empecé a participar de concursos, y participé en un concurso cuando estaba estudiando en la facultad. Esto ha sido hace más de 20 años. Había un concurso sobre un personaje popular y yo escribí sobre ella y ganó el primer premio. Y eso en la facultad. Y luego ya en el 2014, con Grito de Mujer, también hubo un concurso de violencia de género, y yo escribí también sobre esta mujer otro poema que se llama Antropofagia, que también ganó el primer premio. Entonces empecé a recopilar todo lo que había escrito sobre ella, y en 2016 me di cuenta que tenía un cuerpo coherente que contaba y cantaba la historia de esta mujer. Y eso ha sido el origen de la cantata a la almita sibila, donde yo plasmé en un libro que se llama Cantata a la almita sibila, y donde están las canciones y el contexto de cada canción que va contando la historia de esta mujer. Van a ver ustedes que tiene unas ilustraciones muy bonitas, que son de cuadros reales que hice hacer con un pintor muy bueno de acá, jovencito de acá de la provincia de Jujuy. Son 6 cuadros que van contando la historia, porque los llevo a las escuelas, a las exposiciones. Entonces yo voy contando con coplas qué le pasó a esta mujer. Así que bueno, esa ha sido mi temática, pero en realidad yo escribo sobre todo, ¿no? Incluso hasta poesía erótica, filosófica, bueno, me gusta de todo escribir sobre todas las temáticas. Fantástica, pero yo Delicia. creo que siempre desemboco en la violencia de género. Oye, que es uno de los temas tú me decías muy importantes. Que no me podías contestar una pregunta porque estaba muy a boca de jarro, pero ahora que hemos tenido más tiempo para pensar y para compartir, a lo mejor me puedes decir, pues, poesía o música. Por eso te digo, para mí está así muy sincrético, no lo puedo separar, porque yo a la poesía la digo cantando, y en las canciones encuentro la poesía. Así que Claramente. De la mano. No puedo separar. ¿Cómo? Estoy completamente,
Estoy completamente de acuerdo contigo, pero quería escucharlo de tu boca. Está bien. Aunque por ahí Oye, creo que es el cantar, ¿no? Es el cantar porque es lo primero que hice y lo que hago todos los días. Y a veces uno se refleja en los hijos y en los nietos, ¿no? Y yo tengo una Ujú. nietita así chiquitita de 2 años, majecito, que todo oye, dice que se parece Alicia, a mí. Bueno, ella siempre, canta desde que amanece hasta que anochece, yo la adoro, bueno, todos la adoramos. y le Es cantas. primor, Oye, ¿será por ella canta, eso que se te ve tan optimista, transmites a alegría, pesar, a pesar de que uno enfrenta pérdidas o situaciones difíciles de de, vida? ¿Cómo así. ves tú es tu resiliencia? ¿En qué se basa para salir adelante y transmitir? Porque tú transmites luz y transmites esa esencia. ¿Cómo lo haces? ¿En qué te Sí, refugias? sí. La verdad que no sé, creo que es algo también innato, porque yo me acuerdo en mis épocas cuando era muy niña, habíamos perdido ya a mi papá y a mi, primero perdimos a mi papá, éramos muy niños. Yo trataba de alegrarlo a mis hermanos y de demostrarles de que la vida continúa, valorando a mi mamá que había quedado viuda, pero ella muy poco tiempo se fue también. Y también he tratado de hacer que mis hermanos no caigan en esos pozos. Me sentía como responsable, será porque yo era la segunda, pero yo tengo mi hermano varón, que es el mayor. Pero es como que él siempre se refugió en mí, porque yo le enseñaba a pronunciar, porque él tenía un problema de tartamudeo, cosa que ha Ya. superado. Si ustedes lo escucharan hablar, habla precioso. Y bueno, será que sentí esa responsabilidad y siempre mis hermanos me destacaban eso, que yo no sabían de dónde sacaba tanta energía, tanta alegría, que para hacer todo, para que me guste lengua, matemática, cocinar, hacer de todo. Y la verdad que creo que es una obligación en la vida, sobre todo cuando vos ves que hay una carencia y son necesarias, ¿no? Porque yo trabajo así, siempre con los rezagados. Cuando he sido docente, he amado a todos mis alumnos, he adorado a mis alumnos, los mejores, esas chispitas que te iluminan y que saben más que vos y te llenan de cosas. Y sin embargo yo me he dedicado siempre más a los que más les ha costado. Es mi característica. Y me gusta llevar, Importantísimo. me gusta llevar, me Eso, gusta sí. llevar, a hacer participar en concursos. Mi escuela ganó muchísimos premios a raíz de que yo siempre fui muy entusiasta porque veía en el niño la capacidad de hacerlo en la familia, en la gente. O sea, decía, no, nosotros presentamos ahí y ganamos el primer premio. Y no era solamente por competición, sino por sacar. Yo veía que había como una inercia, que necesitábamos una fuerza para salir de eso, para salir y Adelante. aprender y ser cada vez mejor. Creo que siempre he tenido esa característica y la llevo y le agradezco a la vida de ser así, porque recién ahora estoy tomando conciencia de eso, al ver para atrás, al ver qué pasa cuando me fui, supongamos, cuando me fui a una escuela, qué pasó. Yo trabajé en 4 escuelas, me jubilé de 4 escuelas secundarias. En las 4 escuelas hacía encuentros de escritores presenciales, ¿no? Llevaba a los escritores para que los alumnos los vean, los toquen, les hablen, respiren con ellos y vean que todos podemos ser escritores si amamos Exacto. las letras, que no vean de que el Maravilloso escritor es un el viejo que ya ha trabajo. muerto y que está quedado en un Sí. libro, sino que son personas como todas. Así que creo que es una característica mía que le agradezco a Dios, creo que es motora. Y De en mi haber vida he encontrado entregado. mucha gente así, mucha gente Oye, así. Delicia, Loreto te va a hacer, ella también es maestra, así que yo creo que más de alguna Sí. pregunta. Ojalá nos compartas una canción después. Ah, bueno. Y no, yo estoy escuchando con mucha atención a Delicia. Y de hecho, efectivamente, Elvita, me leíste el pensamiento, estaba pensando yo en este ser profesora, porque ¿de qué eres docente, Delicia? ¿Qué materia enseñabas? Eh, ajá. Bueno, hasta en eso soy múltiple, porque me gusta, como me gustaban todas las materias,
Y en la época en que yo entré, te estoy hablando de 1970 y pico, entré a trabajar en las escuelas secundarias, no había profesores con título, eran muy contados, eran solamente los que venían de otras provincias, como de Catamarca, Mendoza, Buenos Aires, que eran las únicas provincias que tenían profesorados, ¿no? Donde venían los profesores con título. Y las escuelas han empezado a proliferar, entonces tomaban a las personas que ya tenían el secundario completo. Y como yo tenía fama de que ya enseñaba, porque yo enseñé desde que iba a primer grado, entonces siempre tuve fama de maestra y trabajé como maestra privada, digamos, en privado muchísimos años. Entonces cuando abrieron estas escuelas, me han llovido las ofertas, y bueno, empecé a trabajar en las escuelas secundarias, teniendo mi título de técnica mecánica superior. Estoy en la escuela técnica, que son 6 años, y eso me habilitaba para enseñar materias técnicas como física, química y también matemática. Y bueno, pero también faltaban profesores de inglés, y como siempre fui buena alumna en inglés, y me ofertaron, y rara vez puedo decir que no. Me comprometí, me compré un curso de inglés, en ese tiempo eran los discos, no había cassette ni pendrive como ahora, ¿no? En ese tiempo eran los discos. Me acuerdo que tenía un long play y un disco chiquito, el simple. Era una valijita. Y el aparato para hacer circular el disco, los manuales y los diccionarios, y me encerraba a estudiar los colores, la semana, los verbos, y bueno, como no me cuestan los idiomas, porque no me cuesta, yo aprendí rápido griego, latín, italiano aprendo rápido, también yo olvido rápido. Y bueno, cuando necesitaron la profesora de inglés, y bueno, he sido la profesora de inglés, de escuela primaria y secundaria. Y bueno, eran tiempos que hacía falta. Y bueno, después ya vinieron las épocas en que se instalaron los profesorados, ya en la década del 80, empezaron a proliferar los profesorados y empezaron a salir los profesores con título. Y la verdad que a mí me daba pena que los profesores con título no estén trabajando y yo sin título esté trabajando, entonces digo, bueno, o estudio o me voy. Y bueno, cuando yo planteaba esto, la gente que me conocía decía, no, pero vos sos idónea, dice, te estudiás, y lo que enseñás, sabés. Sí, es verdad, siempre fui honesto, me gustó estudiar, me gustó investigar y presentarme sabiendo. Pero de hecho que el que es profesor está preparado para eso. Entonces empecé también a estudiar los profesorados, y estudié profesorado de física y de matemática, y por último el profesorado de lengua, que lo tengo hace casi 25 años, que fue el último estudio que tuve, y bueno, o sea que yo enseñaba todas esas materias, pero nadie sabía eso, ¿no? Todos creían que yo era profesora de música, porque siempre estaba vestida, como decimos nosotros. ¿Y la música empieza ahí también, la música y el canto? No, la música fue siempre, nada más que un poco prohibida. Te cuento que yo a los 13 años que fue cuando mi papá se fue, se murió, tenía un tío que contrataba orquestas, en esos tiempos estaban de moda las orquestas. Y bueno, yo entusiasmada le decía, yo sé cantar ese tema, déjame cantar. Y entonces mi tío escuchaba cantar, canta bien, dice, che, dice, ¿qué te parece si la entrenamos? Y yo andaba cantando así en los bailes, en los festivales, y me pagaban. Y bueno, cuando mi familia, de parte de mi papá, se enteró que yo andaba en los bailes cantando, inmediatamente han venido y después te grito en el cielo, que una niña no puede andar en esos lugares donde hay gente adulta. Exacto. Y dice, pero mi mamá dice, nosotros la llevamos, la acompañamos. No. Así que bueno, me prohibieron y yo lo acepté. Yo en ningún momento dije no, dije, bueno, está bien, si mis adultos dicen que no. ¿Podemos escucharte alguna canción? ¿Podemos escucharte una canción?
Bueno, voy a cantar una canción. En realidad quería cantar una de Violeta Parra, Gracias a la vida, o Alfonsina y el mar. ¿Cuál? Alfonsina y el mar. Es de... Bueno, Alfonsina y el Alfonsina y mar. el mar. Y de todas maneras, Ahí va. Alfonsina y el mar. A ver que esté sonando. De Félix Luna y Ariel Ramírez, Alfonsina y el mar. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando y te vas hacia allá como en sueños. Dormida Alfonsina, vestida de mar. Dedicado a todas las Alfonsinas que mueren de amor. A Elba, a María, a Cristian y a mí también. Todos los que mueren de amor como Alfonsina. qué linda canción realmente. 5 sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te
una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y te está llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Ah, Oh, bellísimo, bellísima canción. preciosa hermoso. canción. Delicia, ¿y tú participas en festivales y en todas esas cosas? ¿Has ganado premios? Sí, algunos premios he ganado en música y en letras, ¿no? Ujú. En letras yo podría decir que tengo el orgullo de haber ganado premios, como por ejemplo ser elegida dentro de mi propia provincia, que es a veces lo más difícil. Justamente en el 2020, que fue cuando empezó la pandemia, había sido seleccionada para representar a la provincia de Jujuy en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Y bueno, ya teníamos los pasajes, todo, y se suspendió por la pandemia. Otros años también he sido seleccionada por otros grupos, como por ejemplo, acá hay una asociación UPCN, que es un gremio, y bueno, siempre me ha seleccionado como cantante y como recitadora. Así que, bueno, en Córdoba también fui premiada, premios nacionales, internacionales, en Santiago. Así que, bueno, yo guardo muchísimos recuerdos buenos en Salta también, recuerdos muy buenos en cuanto a que se reconozca por ahí mi labor en las letras, ¿no? Y en música también siempre he sido destacada. Yo creo que uno de los galardones más grandes ha sido ganar el primer premio de Varadero acá en la provincia de Jujuy, que me ha permitido concursar allá en Buenos Aires, donde, bueno, logré lindo puesto. No fui primera, pero no es eso lo fundamental, sino haber tenido el gusto, la oportunidad de participar en esos escenarios tan internacionales, ¿no? Como son de Varadero, Coquín. Así que bueno, yo estoy contenta con esos logros que se me dieron, Importante. los de música en edad adulta. Yo Claro. tenía 60 años cuando gané el Varadero de Jujuy. 60 años, o sea, hace 5 años. Y lo tengo tan fresquito porque, bueno, me dura, viste que las cosas lindas vos las guardás, las Lo atesorás importante es mantenerla y y están ahí. atesorarla. Oye, Sí. Delicia, García Márquez en una de sus frases célebres decía, los seres humanos no nacen para siempre el día que su madre los alumbra, sino que la vida nos obliga a parirnos a sí mismos una y otra vez. Ahora con esto de la pandemia que hemos tenido que vivir y renacer y cambiar, ¿ah? ¿Qué te ha dejado esta pandemia en lo positivo a ti? Y bueno, en lo positivo muchísimo. Lo primero es dejar de andar a los saltos, porque yo soy así, soy, como me dicen mis amigos y todo el mundo, soy como muy acelerada. Entonces, desde el principio, que cuando ya supe lo de la pandemia, que lo primero que hice fue investigar, porque yo antes, cuando no sé algo, pregunto, investigo, porque es bueno salir de esa zozobra, ¿no? De esa incertidumbre, porque no vamos a decir la palabra ignorancia, porque a veces suena peyorativa, ¿no? Claro. Esa inquietud que uno tiene de conocer algo, ya sea por placer o por necesidad. En este caso ha sido una necesidad grande saber, conocer el alcance de una pandemia
para poder prevenirnos y conocer. Entonces, lo primero que hice fue investigar y tuve una conexión directa con un investigador de Córdoba que justamente investigó la pandemia de la gripe española en Jujuy y Salta. Mire. Que era como si Dios me lo hubiera mandado. Y yo empecé inmediatamente, se declaró el 14 de marzo ya la cuarentena, acá en la provincia de Jujuy. Y yo a fines de marzo ya tenía armado mi espacio del internet y ya había pensado en leer los poemas todos los días para no extrañarlo a mis amigos. Digo, tengo muchos libros, pero no sabía que tenía tantos. Tengo alrededor de 300 libros de autores que he llegado a conocer personalmente en los encuentros. Entonces dije, me voy a armar una biblioteca, voy a hacer esto, me armé mi búnker, amigos, o sea, me armé y empecé con las investigaciones. Y bueno, lo único que me frena es mi analfabetismo tecnológico. Y A todos, sobre todo mi fobia, que aprendí a vencerla y aprendí a amar la tecnología, porque a mí me daba urticarias, me hinchaba, tenía todos los síntomas fóbicos cuando tenía que prender un televisor o no usaba lavarropas, por ejemplo, no usaba heladera. Son cosas que me han costado aprender a usar porque siempre he sido naturalista, digamos. Siempre he pensado que la heladera le quita el verdadero sabor a la comida, las proteínas, bueno, todas esas cosas veía y nunca me entregué a la tecnología. Bueno, ahora con esto, hasta lavarropas, televisor, computadora, todo. No te quedó otro remedio. Y bueno, entonces eso la transformó en positiva la pandemia. Por supuesto que he pasado por momentos horrorosos de la incertidumbre de la enfermedad, pues yo tengo una hija que es médica, bueno, en realidad tengo 3 hijas profesionales, pero hay una que está en contacto directo con los enfermos, y ella tenía contacto directo las 24 horas del día prácticamente con el COVID, y por ahí caía sospechada y la encuarentenaban, y bueno, y todo eso. Es impresionante lo que es la mente de poderosa, y cuando uno la usa en forma negativa y cuando uno la usa en forma positiva. A mí me tocó las dos cosas. Cuando me puse negativa, cuando me puse en madre que quiere proteger a su hijo a toda costa y quería que mi hija renuncie a la medicina, le digo, mejor sería que hagas peluquería, le decía yo, le daba cualquier oficio. Son habilidosas para todo, te digo. La juventud es así. Y no, mamá, me dice, a mí se me había caído un ojo, pero se cayó el ojo. Lo tenía así, más abajo. Y un pie se me había como quebrado. No lo podía manejar y se me revoloteaba para todos lados. Y yo me daba cuenta que era mi estado anímico, pero no sabía cómo salir de eso. Claro. No quería el psicólogo, no quería salir, nada tampoco, porque te imaginas, era la cuarentena. Y mi hija me miró así tan a los ojos, a veces creo que con un poco de compasión. Me dijo, mamá, yo amo esto, yo nací para esto, y yo me preparé y me sigo preparando para esto. Soy feliz con esto, vos no me podés quitar esto. Y si algo me tiene que pasar, va a ser en nombre de Dios, mamá, porque yo me entregué a esto. Y ahí me di cuenta que yo no soy dueña de nada. Y qué es bueno no ser dueño de nada. Mi hija salió de mi útero y será lo que ella quiera ser y hacer. Es impresionante, pero me fui a dormir tranquila y cuando me desperté, mi ojo estaba en su lugar y mi pie caminaba perfecto. Yo, ¿cómo puede la mente? Son los miedos. El estrés, exacto. Hagamos fuerza para lo bueno, hagamos fuerza para el amor, para lo positivo, porque podemos, si nos juntamos
todos y decimos a la misma hora, con la misma fuerza, virus, te vas porque no te queremos, andate a otro lado, andate a otro planeta, desaparece, hacete bueno, transformate como me puedo transformar yo, cualquiera, pero ya no estés acá, no sigas haciendo daño. Excelente. Yo creo que sí. Qué buena reflexión. Puede ser. Bueno, Loreto. todo eso me dejó la pandemia. Y todavía tengo cuidado, trato de no tener miedo, porque el miedo debe ser la prudencia. No debemos dejarnos ganar con el pánico, porque el pánico es lo que te inmoviliza, te atrasa, te deshumaniza. Y bueno, son las cosas que deja la pandemia, ¿no? Es súper importante, por eso Neruda decía, decidí enamorarme de la vida, es la única que no me va a dejar antes de hacerlo yo. Exacto. ¿Qué es lo que más amas de la vida? A propósito de Neruda, qué gran guía ha sido el amor en los tiempos de cólera. Ah, no, ese es Gabriel García Márquez. Él es Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos de cólera. Fíjate, ustedes lo deben haber leído, que son calcos, porque justamente es de la gripe española. Son los calcos de lo que está pasando, de lo que pasó, y Dios quiera que no se siga repitiendo ese molde de cómo es el ser humano y cómo nos hundimos solos, cómo escuchamos al que no tiene razón, hacemos como Aarón en el desierto, ¿no? Tratando de perjudicar al que manda, a Moisés. Y bueno, lo mismo pasa acá. Hay mucha gente que hace mala propaganda de los gobiernos y no les importa si eso involucra la vida, la muerte, la enfermedad. Quieren derrocar a toda costa. Y los perjudicados somos nosotros, por eso es que tenemos que investigar, estudiar, leer, para que no nos engañen. Porque la vacuna sí cura. La vacuna cura. No es lo mismo estar vacunado que no estar vacunado. Así es. La vacuna cura. Así que bueno, todas esas cosas creo que lo hace, creo que nosotros llegamos a comprender, a discernir el bien del mal, lo bueno de lo bonito de lo feo, investigando, escuchándose el interior, que siempre nosotros queremos lo mejor para nosotros. Y eso mismo, al querer todo eso lo mismo, se hace la onda positiva y vamos mejor. Creamos en Dios. Si no podemos sin creer en Dios, creamos en Dios. Y si no creemos en Dios, creamos en nosotros, creamos en la humanidad. Pero tiene que haber una salida. Siendo positivo, como decías tú. Loreto, estamos así en el tiempo. Sí, el Vita te preguntaba, Delicia, ¿qué era lo que tú más amabas en la vida? Y bueno, ahí está, en la vida está en la pregunta está la respuesta, la vida. La vida, porque después de los después no hay será nada. Lo que venga. Ahora es la vida, defenderla a toda costa, cuidarla, amarla, tratar de ser feliz todos los días y hacer feliz a los demás, tratar de entregar lo que más se pueda, sin llegar a sacarse un pedazo. Y bueno, así que en la pregunta está la respuesta. Oye, Deli, ¿y tu familia? Mi familia, bueno, como yo soy así múltiple, tengo 5 hijos paridos y 2 hijos más que son de mi marido, así que ya de ahí nomás ve que somos muchos. Y bueno, también todos bien. Tengo un hijo que está pasando un momento, yo no voy a decir malo, porque ahora ya se sabe que tiene y se va a curar. La medicina ha avanzado muchísimo y estamos trabajando con el conocimiento y la fe. Entonces, todo bien, todos mis hijos están bien, desde la mayor a la menor, porque tengo 5 hijos paridos, como te digo: Cristina, María, Anita, Virginia y Antonio. Y los otros 2 hijos son Jorgito y Nico, que son de mi marido, bueno, que también por supuesto los quiero.
y eso, bueno, me trae una serie de nietos impresionantes. Y bueno, Un y gran yo, clan, es un en gran mi, clan, Delicia. Delicia, y Maravilloso. mi ¿y vida, alguno? bueno, es mi marido, ¿no? Él es mi amigo, con él nos peleamos, nos abonamos, nos comprendemos. A veces tenemos cosas distintas, pero que a veces nos enojan, pero terminamos comprendiendo que somos seres individuales y que primero está el amor, ¿no? Dios quiera que eso sea hasta el fin de los días Exacto. y siempre preferir la vida juntos o separados, juntos o lejos, pero la vida y vivirla bien. Oye, Deli, ¿y qué? Tenía la pregunta en la punta de la lengua. Le Ah, hago una por mientras yo. hácele Mientras una. tú la buscas, Loretito, por ahí tiene que estar en tu lengua. Oye, Sí, Delicia, hay algo tan necesario como el pan de cada día, se dice, ¿cierto? Y Sí, también es la paz de cada día. ¿Qué es lo que más te genera así paz es. interior? En mi vida. Y ¿Sí? bueno, la paz es el amor, es el bienestar, la esperanza de todos los días, ver cómo amanece cada día, cómo la noche trae al sol, y, y eso ya es una señal de que estamos vivos. Creo que esa es la paz, el renacer, nacer todos los días. La palabra, me encanta lo que vos dijiste, reinventarnos, porque cuando parece que ya todo está perdido, bien, la idea, entonces hago esto y saco el plan A, el plan B, el plan C y sigo adelante. No, tratar de no caer en los pesimismos, ¿no? Porque la mente es muy poderosa. Para mí eso es la paz. me acordé de la pregunta que tenía que hacerte, Delicia. De tus Qué 7 bueno. hijos, incluidos los dos eh, prestados, Sí. ¿hay alguno que siga tus pasos? Y yo creo que todos, porque también tengo que decir que hay una época de total rechazo a lo que hace una madre, ¿no? Por ejemplo, Ujú. yo tenía un niño, en realidad mis hijos odiaban mi trabajo porque trabajaba todo el día. Entonces, el momento que llegaba, bueno, era la adoración, todo. El momento que me iba, hasta que aprendieron a ser independientes y cada uno estudiar. Por supuesto que yo siempre fomenté mucho el tema de la biblioteca. Televisión, han visto contados minutos y siempre observaba lo que estaban haciendo. Creo que fui muy militar en ese aspecto, quizás por todas las experiencias que tuve en la niñez, ¿no? En mi Ujú. vida. Entonces he tratado de aislarlo, lo cual es un error grande. Pero bueno, con tratamiento y todo eso he aprendido a soltarlos. Pero yo creo que todo sigue mis pasos, lo voy descubriendo, porque tengo casos de hijos que han odiado mi profesión y en determinado momento de mi vida han elegido eso. Han odiado las canciones, la música, el sonido, y hoy cantan. Y yo Ay, qué recuerdo que fantástico, qué lindo. Sí. cuando gané el Varadero, bueno, Ajá. toda la familia fue a estudiar canto. O Ah, sea, creo que ha sido un motor muy grande. Y bueno, mi familia siempre, todo el mundo cantó, creo que mi familia es de artistas, tanto en baile, en canto, ejecución de instrumentos, manualidades, orfebrería, platería, joyería, todo eso hay en mi familia. Creo que en mi familia tenemos mucho de eso, o sea, yo no vengo de la nada y mis hijos tampoco. Solo que a veces esas cosas se despiertan a diferentes edad, épocas o claro. edades porque están tapadas por otros intereses, ¿no? Como el caso de mis hijos que me querían para ellos y no entendían el espacio de libertad que yo les daba, hasta que, bueno, lo descubren y también terminan haciendo lo que hago yo. Mis hijas, todos cantan y aman la música, los instrumentos. Las dos más grandes son profesoras de piano, esto que tengo acá atrás es un piano.
Ah, Yo no podía aprender a tocar el piano porque tengo un problema de artritis y los médicos han aconsejado que no haga cosas que me hagan mover mucho. Tenía que mover, pero en forma, o sea, no puedo tocar instrumentos que me exijan tanta tactilidad. Pero yo ahora he decidido que estoy aprendiendo piano igual. Estoy aprendiendo piano igual. Y bueno, tengo así mis hijas, las dos más grandes, que son, estudiaron todo esto. Y la que sigue, la tercera, nunca fue a estudiar, pero toca el piano como si hubiera ido a estudiar, toca todos los instrumentos, canta, bueno, todos cantan, pero ella tiene una voz particular. Son todos artistas hoy en la familia. Sí, sí, el tema de la Oye, música. Loretito, ¿quiere terminar con una canción, Loreto? ¿Cómo lo va a ¿Con hacer? una canción? la verdad es que yo no voy a La decidir largo. con qué vamos a terminar porque Delicia nos va a decir su mensaje primero, Ajá. un mensaje, Delicia, para quien tú quieras. Un Ajá. mensaje Y bueno, puede ser. Acércate un poquito, bueno, Delicia, porque se está perdiendo la voz. Ajá, siempre con lo ideal de que te esté viendo la gente, con ese defecto, podría decir, y en algunos a lo mejor cualidad de histrionismo que yo tengo, que me domina desde chica, es imaginarme un escenario siempre, bailar en la sombra del techo de mi casa, aunque esté sola, imaginando que están mis amigos, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces yo me dirijo así a todo ese público que no veo, pero me lo imagino, que decirles de que lo primero es el amor, que el amor es el motor de todo. El amor trae la paz. Y si el amor trae la guerra, la paz viene con el amor. Así que ese mensaje para todos, que hagan de su vida lo que dicte el corazón, escuchen a su madre, a su padre, escuchen a los adultos, que confíen y que se detengan a analizar. Hay que analizar las cosas porque solamente un buen análisis logra una buena síntesis. Y nosotros somos síntesis. Cada palabra que decimos es porque hemos analizado mucho. Entonces, todo eso que sale de nuestra boca no es casual. Todo eso que hace nuestra mano, nuestro cuerpo, nuestro pie, todo lo que sea, lo que podemos dominar, lo mandamos con esto. Entonces, amarnos. Si nos amamos, queremos ser cada vez más humanos, mejores. Saber dar y saber recibir. Ese es mi mensaje. Hermoso mensaje, Delicia. Sí, ¿Y con qué nos vamos a despedir? A ver, mi canción. ¿Dónde está? una que sea tuya, de tu autoría. Una de mi autoría. Bueno, entonces ya te busco. Voy a cantar una canción que es una vidala, que es uno de los temas que componen la cantata. Es una de las primeras, por eso la presenta para contar esta historia que yo cuento y canto, que me conmueve y que tiene muchas aristas y que estoy investigando actualmente, bueno, ahora frenada por la pandemia porque lo hago en la Biblioteca de Buenos Aires, en la hemeroteca, para dilucidar cómo realmente fue la muerte de esta mujer. Bueno, a ver si está acá la vidala. ¿Dónde está el mouse? Justo con el mouse necesito. ¿Dónde está? Bueno, no está, la voy a tener que cantar a capela. Nada, tener que soportar mi capela. Evito cantar a capela porque entro a inventar canciones y otras melodías que no son. Se llama Vidala Almita Sibila y dice así.
en los altos de los montes. Había una moza chura, toda la quiero contar. Almita, ayúdame, Almita, ayúdame. Visitación es su nombre. Ahora es la más divina. Almita, ayúdame. Almita, ayúdame. Gracias. Bravo. No sé si se habrá escuchado. Perfecto, perfecto se escuchó. Esa es una de las vidalas. Gracias. Bueno, Hermosa canción, Delicia. Es como un lamento, oye. es muy triste esta historia que Es cuenta muy triste. Tata, muy triste. Sí, pero más triste que la historia es la realidad que vivimos ahora, las mujeres, sobre todo en el norte de Argentina, donde el machismo está más acentuado, donde hay más violencia. Hay violencia de gobierno, violencia de trabajo, violencia laboral, que desemboca en la violencia familiar. Y bueno, las víctimas son ¿Tienen las muchos mujeres y los niños. femicidios, Delicia? Sí. ¿Tienen? Sí. Sí, el año pasado, en menos de una semana, hubieron 4 femicidios. Wow. Y por ejemplo, yo estaba haciendo mis tareas y de repente escuché, y ahí inmediatamente escribí un poema para cada femicidio. Te voy a leer uno solo, que se llama Sangre en el Matorral, y esto fue un 27 de septiembre de 2020, un caso ocurrido aquí en Jujuy, y la víctima se llamaba Yara Sabrina Rueda, que hace poco ha cumplido aniversario y se hizo, bueno, una conmemoración. Se llama Sangre en el Matorral. Que se apague el fúlgido sol, que llore la lánguida luna, luna de lágrimas negras, oscura noche sin velas, alma sola, grito ahogado, desolado, solo sin consuelo, flor despojada por el suelo, en vil ultraje desgarrada. Nadie escucha tu grito, tu ruego, ni vio el miedo en la pupila de tus ojos, tu sangre latiendo en no, tus labios nombrando a Dios, la jauría hincando dientes, desgarrando tus carnes, corroyendo tus huesos, lamiendo las grises piedras, donde muere sutil la hiedra. Ahora la muerte duerme en tu cuerpo frágil, inerte. Los ángeles te llevan llorando tu magra suerte. Ahora estás tan libre, lejos de la sórdida vida. Allí en el divino limbo del horrendo horror surge impecable ángel victorioso. Miras de lo alto la barbarie, la lujuria, lo procaz libidinoso, sangre fresca, hierba seca, limpiando pecados y culpas de una sociedad injusta, de la ignorancia machista, del silencio cómplice y servil, que se limpia, que se espía con tu muerte, con tu sangre en el matorral. Bellísimo. Triste, doloroso, pero
dejas, pero ver una realidad tremenda en muchas mujeres que mueren así. Y Mira, que no Bueno, es, y que femicidios no es seguidos exclusivo de Argentina, lamentablemente, sino que es en todo en todo, sí, América Latina. sí, en realidad en todo el mundo. Pero América Latina, tal como vos dijiste, es más acentuada porque es más violentada. América Latina es muy violentada. Y veamos todos los países que han sido violentados, ¿no? Como la India, también hay muchísima violencia. Y bueno, porque se sobrevive, Ni decir de pero Oriente, po. a costa de la violencia. Ni decir de Oriente, de los países árabes. Sí, Te agradecemos sí, haber estado en nuestro programa, Delicia. Hay es. muchas preguntas que quedaron en el tintero, pero se nos hizo cortísimo. Como Así es. siempre. Y este Y de las computador, ¿ves mujeres tú que cómo nos entendemos funciona? es así. Este computador funciona como él quiere, pero por lo menos funcionó ahora para despedirnos, así que sí, ha sido un Gracias, verdadero María Belén. Un placer verte. Yo que te conozco personalmente a vos, a toda tu familia, a tu papá inolvidable. Qué energía la familia esa, ¿no? Los felicito y les mando un beso a todos. Esperamos encontrarnos, Delicia. Bueno, En un Palabra de ratito más, poeta. gracias. está en el WhatsApp de Chile País de Poetas y en tu WhatsApp personal el video. ¿Ya? Ah, bueno, muchísimas gracias. A Papacho mil. Un abrazo, Delicia. Palabra de poeta. Gracias, gracias. Besos.